Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí en el día de hoy para continuar nuestro tiempo de reflexión. Estamos en la semana 8, entramos hoy al día 5 de la semana 8. Esta semana hemos estado haciendo énfasis en nuestra condición de hijos de Dios. Hoy vamos a hablar de hijos transformados a su imagen. Si usted se fija, esto es un retorno a la creación. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. A causa del pecado perdimos la imagen de Dios en nuestras vidas y por la obra de Cristo recuperamos esa imagen. Fuimos creados para ser amados por Dios. El pecado nos alejó de Dios. Dios por su amor siguió buscándonos a través de Cristo y en Cristo nos encontró, nos volvió hijo suyo por medio de Cristo Jesús, nos dio herencia y nos retorna su imagen por medio de Cristo Jesús. De modo que veamos este interesante tema de hoy para que aprendamos hoy cómo es ese proceso en el que somos transformados a la imagen de Dios, que es una vuelta al proyecto de Dios en la creación que fue entorpecido a causa de el pecado. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por permitirnos este tiempo para compartir tu palabra. Bendice nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para guiarnos al conocimiento de la verdad, oh Dios, para darnos entendimiento de tu palabra y para darnos espíritu de obediencia, Señor. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo se derrame sobre las vidas de mis hermanos y hermanas que van a compartir este tiempo. Bendícelos, oh Dios del cielo, que tu gloria, Señor, esté sobre ellos, que tu cobertura, Señor, les acompañe, Dios, y que tu Espíritu Santo les dé entendimiento de tu palabra, Señor, y un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra y compartirla con las personas a su alrededor que necesitan oír el mensaje del Evangelio. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hijos transformados a su imagen. Segunda Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor como por el Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria, eventos de gloria, en la misma imagen del Señor como por el Espíritu Santo. Me gusta eso, en la misma imagen del Señor, porque en Génesis allá dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a imagen de Dios. Por eso podemos compartir los atributos morales de Dios, podemos compartir esos atributos morales. No somos santos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero sí podemos ser santos por la obra de Cristo y Él nos invita a sean santos como yo soy santo. No somos justos, no hay justo ni aun uno en la tierra, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, pero nos es injertada, colocada la justicia de Cristo para colocarnos, para presentarnos justos ante el Padre Celestial. No somos buenos porque no hay bueno ni aun uno, pero un fruto del Espíritu Santo es la bondad, de modo que por medio del Espíritu Santo llegamos a ser buenos, porque no podemos hacerlo por nuestros propios recursos, pero sí por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de modo que esos atributos morales de Dios implica que nosotros sí fuimos hechos a la imagen de Dios, que a causa del pecado perdimos esa imagen, pero ahora por medio de Cristo y el Espíritu Santo, nosotros recibimos los recursos necesarios en nuestro ser, en nuestra naturaleza, a fin de poder alcanzar esa imagen de Dios en nuestra vida. No debemos olvidar que el propósito final definitivo de Dios para el creyente es que todos lleguemos a la imagen de la plenitud de Cristo, al varón perfecto, hecho conforme Dios. De modo que es el propósito definitivo de Dios que nosotros volvamos a ese principio en el que Él nos creó buenos, santos, justos, perfectos. Dios quiere que volvamos a ese nivel de perfección. A causa del pecado nos alejamos de ese proyecto divino y por medio de Cristo nos encaminamos de nuevo al proyecto divino, y eso es un proceso de gloria en gloria, un paso a paso, un poco a poco, un obedecer hoy, obedecer mañana, obedecer pasado mañana, un constante espíritu de obediencia, de renovación constante, de exposición permanente a la presencia de Dios en nuestra comunión como hijos de Dios, a fin de poder irnos acomodando, entendiendo, conociendo el propósito, la voluntad de Dios, hasta que lleguemos a cumplir
con ese ideal divino de retornarnos su imagen, de retornarnos la imagen del varón perfecto para poder compartir la eternidad con él, que es nuestra herencia. La vida cristiana no es estática, es un proceso continuo de transformación, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pablo describe esta obra como un cambio de gloria en gloria, una metamorfosis espiritual que ocurre cuando contemplamos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Aquí el devocional habla de una metamorfosis, o sea, un proceso de transformación, de cambio, en este caso una metamorfosis espiritual, pasando de la vieja naturaleza, el hombre de pecado, a la nueva naturaleza, el hombre hecho a imagen de Dios. Una metamorfosis espiritual que ocurre cuando contemplamos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. No se trata de un esfuerzo humano por mejorar, no es algo que hago yo desde mis propios esfuerzos y recursos para ser un mejor ser humano, sino de una obra divina que nos moldea para parecernos cada vez más a Jesús. Entender eso, no se trata de un esfuerzo humano por mejorar, es importante porque vivimos en una sociedad humanista que apuesta a que el ser humano no necesita de Dios ni de absolutamente nada, que el ser humano tiene los recursos, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la determinación, la disposición de poder mejorarse a sí mismo si eso quisiera. Y eso es tan mentira y un hecho tan fracasado que ya nosotros vemos cómo el hombre en su intento por mejorar lo que va es asumiendo la pérdida total de su imagen y entendiendo que él no es lo que en esencia es y decidiendo que él es lo que en realidad no es. Lo que implica que el humanismo que dice y que promueve que nosotros por esfuerzo humano, por nuestras propias condiciones y recursos podemos mejorar, ese humanismo en su realidad lo que demuestra es que el ser humano, mientras más depende de él, más se pierde en el proceso. Y en vez de terminar cerca de Dios, termina cada vez más lejos de Dios. Y en vez de asumir la imagen de Dios en su vida, prefiere asumir que es cualquier otra cosa, menos la imagen de Dios en su vida. Entonces, ese humanismo que rechaza a Dios, ese humanismo que cree que el hombre puede hacerlo todo por sí mismo, sin la ayuda y sin el auxilio de Dios, esa filosofía humana que cree que el hombre tiene las capacidades para hacerlo todo, que ignora a Dios, lo que hace es que se aleja cada vez más de Dios y que pierde cada vez más el concepto de identidad clara y termina entonces pareciendo cualquier cosa menos lo que Dios hizo en él. De modo que no se trata de un esfuerzo humano. Nosotros no alcanzamos la imagen de Dios por nuestro propio esfuerzo. Cuando es por nuestro propio esfuerzo, nos convertimos en Terian y queremos ser perro, gato, oso, lobo, león, pero no queremos ser como Dios es. Entonces, no se trata del esfuerzo humano por mejorar, sino de la obra de Dios que nos moldea para parecernos cada vez más a Jesús, porque esa es la meta de Dios al final, que nosotros alcancemos la imagen del varón perfecto, Jesús. Esta verdad nos invita a vivir con humildad, dependencia y esperanza. Es lo que muchas veces el ser humano no quiere. Humildad para reconocer que hay un Dios encima de nosotros al cual le debemos honor, honra y gloria. Dependencia para reconocer que hay un Dios encima de nosotros del cual nosotros dependemos y sin el cual nada podemos hacer. Y esperanza para saber que hay un Dios que tiene planificado lo mejor para nosotros y que podemos esperar confiadamente en él. Pero el ser humano, lamentablemente, no quiere. Los cristianos, que somos unos seres humanos que hemos tomado una decisión por Cristo, entonces sí vivimos con humildad, dependencia y esperanza. Tenemos la imagen de Dios, somos hijos de Dios y aceptamos el proceso de transformación de gloria en gloria, un proceso dinámico que nos va perfeccionando poco a poco hasta alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo nos transforma progresivamente para reflejar la gloria y la imagen de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos transforma progresivamente para reflejar la gloria y la imagen de Cristo en nuestras vidas.
La vida cristiana es un proceso continuo de transformación. Pablo describe esta obra como un cambio de gloria en gloria, una expresión que revela crecimiento, madurez y avance espiritual. Crecimiento, madurez y avance espiritual. Cuando nos convertimos, no podemos quedarnos estancados. Si entendemos la dinámica de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Salvador, entonces estamos llamados a introducirnos en la dinámica que implica crecimiento, madurez y avance espiritual. No podemos estar años en la vida cristiana estancados sin crecer, sin madurar y sin avanzar espiritualmente. De modo que tenemos que crecer, y para crecer tenemos que nutrirnos y alimentarnos de Dios, de su palabra. Tenemos que madurar, y para madurar tenemos que aprender a identificar áreas de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestra conducta que necesitan ser intervenidas por la obra del Espíritu Santo y aceptar esa intervención para madurar. Y tenemos que avanzar espiritualmente, tenemos que descubrir el don, el talento, el ministerio que Dios tiene para nosotros ejercer y ejercitar en la iglesia y a favor de su reino. Crecimiento, madurez y avance espiritual. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda que ocurre cuando contemplamos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. De modo que no se trata de un cambio ligero, superficial. Ese crecimiento, madurez y avance espiritual no implica un cambio ligero. No es simplemente que yo cambié del mundo para la iglesia, de la discoteca para el templo. No. Eso es un simple cambio. Es una transformación lo que Dios quiere hacer en nosotros, y esa transformación implica crecimiento, madurez, avance, nueva vida en Cristo Jesús, un hombre nuevo, ahora hijo de Dios. Pero todo eso es posible por medio de contemplar a Cristo, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Ya no hay velo, ya no hay distancia. Cristo quitó el velo, rasgó el velo, y como sumo sacerdote por su sangre nos dio permanente entrada, y entrada totalmente disponible a la presencia del Padre Celestial. De modo que ya no hay velo que nos impida ver la gloria de Dios, y ya no hay distancia que nos mantenga lejos de Dios. Al mirar su gloria, somos moldeados por la gloria de Cristo. Lo que contemplamos nos forma. Cuando contemplamos a Cristo, cuando contemplamos la gloria de Cristo, esa gloria de Cristo trae la imagen de Cristo a nuestras vidas. Y contemplamos la gloria de Cristo cuando hablamos con Él en oración, cuando leemos su palabra, cuando meditamos y escuchamos obedientemente el mensaje de su palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la gloria de Cristo. Cuando Moisés fue al monte y fue expuesto a la gloria de Dios allí en el monte, al bajar del monte, la gloria de Dios en el rostro de Moisés era tal que los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés. De modo que al mirar la gloria de Cristo somos moldeados por la gloria de Cristo, y lo que contemplamos en Cristo forma nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser. Por eso, cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, el Espíritu Santo trabaja en carácter, actitudes y manera de vivir de nosotros. Una transformación. Mi carácter no puede ser el mismo si estoy mirando a Jesús. Mis actitudes, mis conductas, mis comportamientos no pueden ser los mismos si estoy mirando a Jesús. Mi manera de vivir en mi familia, con mi vecindario, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos de fe en la iglesia, mi manera de vivir en sentido general tiene que ser transformada por la gloria de Jesús. Carácter, actitudes y manera de vivir tienen que ser transformados por la gloria del Cristo al que estoy mirando, al que estoy contemplando permanentemente. Desde una perspectiva pentecostal, esta transformación no es solo doctrinal, no es una doctrina que somos transformados y creo que soy transformado, no es una doctrina, es vivencial, es una vida, es algo que yo experimento en mí, que yo descubro en mí, que yo encuentro en mí, que yo al explorar me doy cuenta yo mismo que soy una persona distinta. No simplemente cambié de la discoteca al templo, pero interiormente sigo siendo el mismo. Yo descubro que yo he cambiado interiormente, que mi manera de ver la vida, mi manera de percibir mi alrededor, de contemplar ahora a las personas, a mí mismo, a mi familia,
es distinta, porque he sido transformado. De modo que desde la perspectiva pentecostal, para nosotros los cristianos evangélicos pentecostales, esta transformación no se trata de una doctrina que enseñamos, de que cambiamos del hombre viejo al hombre nuevo y ya, sino que usted tiene que experimentar en su propia vida ese cambio. Usted tiene que evidenciar en su propia vida ese cambio. Usted tiene que sentir, vivir en su propia vida ese cambio. Usted tiene que percibir en su propia vida ese cambio. El Espíritu Santo actúa con poder corrigiendo, renovando, fortaleciendo y guiando. El Espíritu Santo actúa con poder en nuestras vidas, corrige nuestras vidas, renueva nuestro ser, fortalece nuestra voluntad y guía nuestras acciones. Amén. Corrige nuestra conducta, renueva nuestro ser, fortalece nuestras acciones y guía. Fortalece nuestra determinación y guía nuestras acciones. Él nos impulsa a dejar lo viejo y abrazar lo nuevo. Él nos lleva a una vida más parecida a la de Cristo, no por esfuerzo humano, sino por su obra sobrenatural en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a una vida que se parece más a Cristo Jesús cada día, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra que Él hace en nosotros. Quizás usted ha experimentado que hay gente que ha reconocido en los tiempos en que usted tiene mayor comunión de vida cristiana, la gente puede percibir en usted un cambio. La gente puede percibir en su rostro, en su mirada, una paz interior, un gozo interior. Y la gente dice, ¿qué tú tienes? Yo te veo muy diferente, tú tienes un brillo. Porque cuando más y mejor comunión tenemos con Jesús, más nosotros experimentamos interiormente los resultados de esa comunión, pero también eso se refleja afuera. La gente afuera percibe que hay una relación estrecha, profunda de nosotros con Dios que está transformando todo nuestro ser. Ser hijos transformados significa vivir cada día con la expectativa de que Dios está obrando en nosotros, llevándonos a una mayor semejanza con Jesús. Mi ser, mi vida transformada, implica que yo estoy consciente de que todos los días Dios, por su Espíritu Santo, está trabajando en mí para llevarme cada día más cerca a la imagen de Jesús. Como lo dice el apóstol en el versículo que estamos estudiando hoy. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. La expresión indica acceso libre y sin velos a la presencia de Dios. Ahora vemos a cara descubierta. No tenemos un velo que nos cubre, que nos tapa, que nos impide mirar transparentemente al Padre. Ahora miramos a cara descubierta a Dios. En Cristo no hay barreras. Podemos contemplar su gloria con libertad. Él no nos impide su gloria. Él nos muestra y nos revela su gloria. La transformación comienza con la capacidad, la posibilidad de poder contemplar a Cristo. Lo que miramos va a moldear nuestras vidas, y ya le di la imagen de Moisés cuando fue expuesto a la gloria de Dios en el monte que bajó. Los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés porque el rostro de Moisés reflejó la gloria del Dios con el que él estaba, al que él estaba expuesto. De modo que la transformación comienza con la contemplación. Cuando contemplamos a Cristo, esa mirada moldea lo que nosotros somos. Número 2, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué miramos ahora nosotros sin ningún velo? Miramos la gloria del Señor tan real como si estuviéramos mirando nuestro rostro en un espejo. El espejo refleja, pero también revela. Por eso el apóstol habla aquí de la figura del espejo, porque el espejo puede reflejar la gloria de Dios, pero también puede revelar la imagen mía y qué tan cercana está la imagen mía de la gloria de Dios. De modo que el espejo va a reflejar lo que yo soy, va a revelar lo que yo soy y me va a poder decir qué tan cerca estoy de la gloria del Cristo a quien estoy mirando. Y la Biblia misma dice que ella es como un espejo en el cual nosotros nos miramos, dice el apóstol Santiago. De modo que ese espejo en el cual nosotros nos miramos para saber qué tanto estamos reflejando la gloria de Dios es la palabra de Dios. Al mirar la gloria de Cristo, vemos su carácter, su amor y su santidad. Y si nosotros en el espejo reflejamos a Cristo,
entonces veremos nuestro carácter transformado, nuestra vida de amor corregida en un amor genuino, auténtico, verdadero hacia Dios y hacia los demás, y nuestra vida de santidad en crecimiento permanente, estando cada vez más cerca del ideal de santidad que Dios quiere alcanzar en nosotros. La gloria del Señor es el modelo de nuestra transformación. Cuando el apóstol Pablo dice, como en un espejo, está indicando también que la gloria de Cristo es el modelo que nosotros seguimos para nuestra transformación. Número 3, somos transformados de gloria en gloria. La transformación es progresiva, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero al mismo tiempo, el que diga de gloria en gloria implica que esa progresividad es constante y creciente. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Nuestra transformación es progresiva. No ocurre de la noche a la mañana. No pasa en un abrir y cerrar de ojos. Todos quisiéramos que fuera así, que me convertí hoy y ya soy un santo. Pero sabemos todos que no pasa así. Es un proceso de transformación progresivo, pero es constante y es creciente. Ahora, ese constante es el propósito y el deseo de Dios. Dios quiere que esa transformación sea progresiva, constante y creciente. Ahora, como es en ti y en mí que Dios está trabajando, nosotros tenemos que descubrir que esa transformación de Dios es constante, progresiva y creciente en nosotros, y nosotros tenemos que conscientemente aceptar y involucrarnos, colocarnos en el proceso para que nosotros podamos para que podamos ser transformados progresivamente, constantemente y crecientemente. Si yo no soy consciente de que Dios está trabajando en mí, entonces es posible que esa falta de conciencia, de descubrimiento de la obra de Dios en mi vida me impida crecer progresiva, constante y crecientemente. Pero cuando yo sé que Dios está trabajando en mí, soy consciente de eso, entonces yo intencionalmente le permito a Dios trabajar en mí y yo mismo voy a trabajar con Él para que la transformación en mi vida sea progresiva, constante y creciente. No se estanque en ningún momento. Creyentes estancados implica que son creyentes que no son conscientes de la obra de transformación que Dios quiere hacer en su vida y se estancaron en una parte del proceso. No siguieron creciendo. Pero tú y yo estamos llamados a crecer constantemente. Estamos llamados a progresar en la transformación que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús, mirando a Cristo como un espejo, como el modelo de nuestra vida, el proyecto ideal de Dios, la imagen de Cristo en mí. Y entonces tenemos que trabajar para que esa gloria, esa transformación siga progresando constantemente en nosotros. Somos transformados de gloria en gloria, también indica que no es instantánea la transformación, pero sí inevitable para quienes permanecen contemplando a Cristo. No es instantánea, pero no puedes evitar ser transformado si te mantienes mirando a Jesús. Esa transformación, si nos mantenemos contemplando a Cristo como en un espejo, a cara descubierta, viéndolo a Él como nuestro modelo, al mirarlo a Él, identificando nuestras debilidades y errores, si nos mantenemos contemplando la gloria de Cristo, la transformación no va a ser instantánea, pero va a ser inevitable. Vamos a ser transformados. Nada podrá impedir nuestra transformación si nos mantenemos mirando a Jesús. No va a pasar de la noche a la mañana, va a ser progresivamente, pero va a ser. Lo tercero es que cada etapa de gloria nos va a llevar a una mayor semejanza a Jesús. Por eso los creyentes creemos que cuando somos probados, somos elevados de nivel, pero no es porque haya niveles exactamente en el cielo, no es porque haya niveles exactamente en la vida cristiana. Lo que a veces, lo que usan ese término quieren decir es que cada vez que yo soy probado en un área de mi vida y supero esa prueba, esa área de mi vida se supone que madura. Y que ya si soy expuesto a otra prueba en esa área o si el enemigo quiere tentarme en esa área, no va a poder encontrar fragilidades en mí porque ya una prueba moldeó mi vida en esa área, me hizo fuerte en esa área y ya el enemigo no va a encontrar cómo derrumbarme en esa área. Por eso las pruebas en la vida cristiana son importantes, son necesarias. No son la vida cristiana, porque la gente dice, si tú no tienes prueba, entonces tú no eres cristiano. No, la vida cristiana no es la prueba. La vida cristiana es una vida de victoria, de triunfo y de bendición en Cristo Jesús. Ahora es una vida de proceso.
Y cada vez que en nuestras vidas hay áreas que deben ser transformadas, un proceso de prueba puede ser el elemento que Dios use para traer a evidencia esa área de mi vida que tiene que ser transformada y el poder, con mi permiso y con mi conciencia, trabajar en el cambio de esa área de mi vida. De modo que cada etapa de gloria nos va a llevar a una mayor semejanza a Jesús. Y para eso es el proceso de aprendizaje, de discipulado, las pruebas, todo lo que acontece alrededor de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de consagración a Dios, es parte del proceso para llevarnos de gloria en gloria. Y cada vez que vamos pasando procesos progresivos de transformación, nos vamos pareciendo más a Jesús. Es como el pintor que empieza un cuadro con un lienzo en blanco y él empieza a hacer trazos y trazos. Hay todo un tiempo, una etapa de desarrollo de la pintura que tú no puedes identificar absolutamente nada de lo que el pintor está haciendo. Ahora, todo lo que se va trazando en el lienzo en blanco está en la mente del pintor. Dios tiene en su mente la imagen que tiene para ti, la imagen de Jesús. Él está haciendo trazos en tu lienzo. Un lienzo que no estaba en blanco. Un lienzo que antes de empezar a trabajar él tuvo que limpiarlo porque estaba contaminado de pecado, dañado de pecado, ennegrecido a causa del pecado. Lo primero que hizo fue un lienzo en blanco. Ese lienzo en blanco es el primer nivel de santidad. Ahora estás preparado para Dios moldear la imagen de Jesucristo en ti. Y Él está haciendo cada día trazos en ti, trazos en ti. Y cuanto más Dios avanza en hacer trazos en tu vida, más te va pareciendo a Jesús. Más va reflejando la imagen del Cristo que Dios el Padre está diseñando en ti a la imagen de Jesús. Y lo último que dice el apóstol es en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El objetivo es claro. El pintor, Dios, tiene un objetivo claro. Es conformarnos a la imagen de Cristo. Y Él va haciendo trazos progresivos en nuestras vidas hasta alcanzar esa imagen. La obra no es humana, es por el Espíritu Santo. Cada trazo, cada pincelazo, cada poquito de pintura en el lienzo de nuestras vidas es trazado por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poco a poco ir desarrollando la imagen de Cristo en nosotros. El Espíritu es el agente de la transformación. Él cambia, Él renueva, Él santifica. Ese Espíritu Santo hace trazos, trazos que implican cambio, trazos que implican renovación, trazos que implican santificación. Somos hijos llamados a reflejar la imagen de Cristo. No se trata solo de creer en Él, sino de parecernos a Él. El Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestras decisiones para formar en nosotros la vida de Jesús. El Espíritu quiere formar en nosotros la vida de Jesús y Él trabaja constante y progresivamente en eso en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para permitirle moldearnos, corregirnos y llevarnos a una nueva dimensión de gloria. Hoy tú puedes experimentar una nueva dimensión de gloria en Cristo Jesús. La transformación no es un peso, es un privilegio. En vez de pesarte el proceso de transformación, descubre que cuanto más te parece a Cristo, más liviana resulta ser la carga de esta vida, la carga de la vida cristiana, porque cuanto más te acomoda la imagen de Cristo, más ligero va a ser el camino de santificación y de transformación en tu vida. De modo que es un privilegio que Dios trabaje en nosotros, alivianando cada día la carga del pecado en mí para parecerme cada día más a Jesús. Dios está obrando en nosotros para hacernos más como su Hijo. Aplicación de hoy. Permite hoy que el Espíritu Santo te moldee. Entrégale tus áreas débiles, tus luchas y tus decisiones. Pídele que te transforme para reflejar a Cristo en tu manera de hablar, en tu manera de amar, en tu manera de servir, en tu manera de vivir. Camina con la seguridad de que Él está obrando en ti, llevándote de gloria en gloria. Experimenta hoy un nuevo nivel de gloria en la presencia de Dios. Descubre hoy qué área de tu vida necesita una transformación y expon esa área de tu vida a la presencia de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo hacer un trazo más en el lienzo de tu vida, porque cada trazo que el Espíritu Santo hace en ti permite que la imagen de Cristo se esté completando cada día más en tu vida. Preguntas de hoy. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas para reflejar mejor la imagen de Cristo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas
para reflejar mejor la imagen de Cristo? ¿En qué áreas de tu vida el Espíritu Santo tiene que hacer un trazo hoy para parecerte más a Jesús? Número 2, ¿cómo puedes cultivar una mayor sensibilidad a la obra del Espíritu Santo en tu día a día? ¿Cómo puedes cultivar una mayor sensibilidad a la obra del Espíritu Santo en tu día a día? Sensibilidad es la capacidad sensorial de poder, valga la redundancia, sentir. ¿Cómo puedes sentir mejor al Espíritu Santo en tu vida hoy? ¿Qué corazas hay que impiden esa exposición sensorial a la presencia del Espíritu Santo? A veces tenemos corazas que impiden que el Espíritu Santo nos toque. Nos hacemos insensibles por dudas, por cuestionamiento, por prejuicios. A veces han pasado tantas cosas en el ambiente de la iglesia y en el ambiente del Pentecostés que empezamos a cerrarnos al Espíritu Santo, a dudar del Espíritu Santo, a negar al Espíritu Santo, a no gustarnos la obra del Espíritu Santo porque la vemos como aparentemente la hacen otro y a mí no me gusta dar ese show, ese espectáculo. Todo eso nos va haciendo insensible y va creando una coraza de duda, de falta de fe, de miedo que nos impide a nosotros la penetración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedes cultivar una mayor sensibilidad a la obra del Espíritu Santo en tu vida? Número 3, ¿qué hábitos o actitudes necesitas entregar al Señor para avanzar en tu proceso de transformación? ¿Qué hábitos y actitudes necesitas entregar al Señor para avanzar en tu proceso de transformación? Y número 4, ¿en qué momentos recientes has visto evidencia de la obra del Espíritu Santo en tu carácter? ¿Has sido expuesto a alguna situación en la que tu respuesta a esa situación reflejó que el Espíritu Santo realmente ha obrado en tu vida, en un área de tu vida en la que ahora al ser expuesta saliste victorioso? Es importante identificar para poder tener evidencias de cómo era yo antes de la obra de Cristo en mí y cómo soy ahora que Cristo está obrando en mí. Hermano, hermana, permítele a Dios que por medio del Espíritu Santo siga pintando la imagen de Cristo en tu lienzo. Al convertirte, tu lienzo vino sucio o con una imagen deteriorada de Dios o una imagen demasiado inmensa del pecado en ti. Ese lienzo fue santificado, limpiado por la sangre de Jesús. Y Dios empezó a trazar la imagen de Cristo en ti. Él tiene en su interior la idea de lo que quiere para ti. Y por el Espíritu Santo Él está trabajando en ti cada día. Permítele al Espíritu Santo hacer hoy un simple trazo en tu lienzo. Solo un trazo. Porque ese trazo te va a acercar hoy cada vez más a la imagen de Cristo que el Padre está diseñando en ti. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos concede de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta reflexión del día de hoy. Permite, Señor, que tu imagen sea cada vez más acabada en nosotros, oh Dios, que cada vez se pueda visualizar de forma más completa el diseño de imagen de Cristo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que traces hoy, hagas un nuevo trazo hoy, un trazo que acerque más la imagen de Cristo en mí. Espíritu Santo, obra hoy en mi vida, de modo, Señor amado, que la imagen de Cristo en mí pueda ser más visible para mí mismo y para los que me rodean, Señor, y para ti, oh Dios Padre Celestial. Honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Comparta estas reflexiones con amigos, vecinos, familias, etcétera. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar nuestra octava semana, entrando al día 6 de la octava semana del año 2026. Dios le bendiga. Dios les guarde. Amén.